Tenemos con nosotros a Pepe Castillo. Pepe Castillo es testigo de el campo de concentración, que es muy desconocido en Antequera, y él es testigo de que hubo este campo de concentración en la guerra aquí en Antequera. Pepe, cuéntanos cuál fue tu vivencia, cuáles fueron tus recuerdos. Mis recuerdos eran de que precisamente Pues saludos, buenas noches. Ya han visto el tema que hoy nos trae hasta esta sección, Noche de los Asombros, canal de YouTube. Y bueno, precisamente eso es parte de una de esas investigaciones. A veces la historia pues tiene muchos misterios y mucha incertidumbre. Hablamos hoy de una página de la historia de Antequera quizás poco tratada, poco documentada, pero que vamos a intentar pues ponerle fecha, ponerle sitio y esclarecer y dejar también en el aire muchas preguntas que sin duda se nos van a quedar esta noche y a los que quizá el tiempo y testigos como los que hoy vamos a conocer pues le den respuesta. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos salimos quizás un poco del misterio, nos vamos a la historia, pero en este caso van unidos también. Sí, van unidos. Bueno, tenemos que hacer un poco un parón, digamos, dentro del misterio, pero bueno, hablar de un campo de concentración, un campo, mejor definido, de detención de la guerra civil. Todos sabemos que la guerra civil pues cuesta trabajo hablar de esto y bueno, vamos a intentar elucubrar un poco o dar luz sobre un tema un poco sombrío y oscuro, triste de nuestra historia, pero que es nuestra. Y desde aquí quiero agradecer a Pepe Castillo, que es nuestro protagonista, que es un hombre mayor que vivió de pequeño. Sí. Que ni tú ni yo habíamos nacido en esa época, pero vivió aquello de primera instancia, ¿no? Ahora ya pues empezaremos a elaborar lo que es el documento. Él además, como les digo, sitúa en la fábrica de Los Morenos ese campo de detención, podemos decir, que además, por lo que hemos podido ver, era habitual en otras muchas provincias, muchas otras localidades. Hemos dado con documentación que nos habla de ese campo que hubo en Antequera, pero que también lo hubo en Málaga, incluso en Ronda, mucho más grande. Incluso pues un compañero de Diario Sur, Francisco Griñán, con el que además tuve la suerte de empezar a trabajar, pues hace un recorrido por esos campos de concentración y habla del de Antequera y de la poca documentación que hay sobre este. Hay muy poca, es que este es el misterio. Porque, por ejemplo, hay 5 campos de concentración, o más bien dicho, campos de detención. Es decir, estamos acostumbrados a un campo de concentración como sale en la histórica, en el nazismo, en las películas. Estos eran campos de más bien detención, pero de alguna manera hacían como, o sea, aglutinaban un montón de prisioneros de guerra. Luego los trasladaban para trabajos cuando hacían falta en determinadas zonas, es decir que...
Bueno, podíamos empezar citando los campos de concentración que había en Antequera, Sí. bueno, Antequera, en Málaga, y luego ya Sí. explicamos lo de... Bueno, había uno en Torremolinos, donde está el Aqualán, que tenía unos 5.000 prisioneros. Fíjate. En Málaga había dos, estaba en la Plaza de la Malagueta, Sí. que tenía, bueno, entre el Plaza de la Malagueta y Fábrica de la Aurora, unos 4.000 prisioneros. Y Ronda 2.200, tanto en la Plaza de Toros como en la afuera, ¿vale? En Antequera, este hombre, Griñán, pues sabe que hay un campo de concentración, pero con unos 3.000 prisioneros, pero no lo ubica dentro de la fábrica de Moreno, antigua, en la Ribera. Y es este hombre el que ya nos dice, oye, yo visité allí a un... Primo, él dice, ¿no? Él es un cuñado suyo. Un cuñado. Un cuñado Sí. suyo, el que estuvo allí. Él cuenta la historia y por qué, y bueno, porque luego empezó a trabajar también en esa fábrica, por cómo le llevaban a esos prisioneros, porque pasaban un hambre atroz, entre muchas Otras cosas, ¿no? Muchas penas, ¿no? Pero, y entonces los vecinos de la Ribera, en Antequera, les llevaban pues, lo que tenía, un bocadillo, había mucha Claro. hambre. Los campos de concentración, como campos de concentración, pues había mucha pena, había enfermedades, había lo que son piojos y sobre todo el hambre. Claro. Se dice en los testimonios que los comandantes se jactaban de ahorrarse el presupuesto que había para los prisioneros, la manutención de los prisioneros, ahorrárselo y ellos, no sé... Bueno, lo gastaban en otra cosa. O gastaban otra cosa, pero el caso es que los prisioneros pasaban bastante hambre. Claro. Y estos mismos vecinos de Antequera le llevaban un bocadillo. Él mismo de pequeño le llevaba a su cuñado, bueno, le llevaba tema de bocadillos, de cosas, alimentos para pasar. Y fíjate que se arropaban, lo veremos, que se arropaban también, o se acostaban en zacos, se Claro. acostaban en mantas, pegado a las máquinas de molida de harina, de todo eso. Efectivamente, se convertían en lugares de reclusión, como hemos dicho, bueno, de prisioneros, al final, bueno, campos de concentración porque tienen muchas de las cosas que forman parte, ¿no? de esos lugares. Como les decimos, Pepe Castillo es un testimonio vivo de lo que supuso esa época, del que, como les decimos, hay un poca documentación. Han visto ahí fotos, eso era para contextualizar, lo han hecho en el vídeo, algunas son de Antequera, pero no hay un documento gráfico, se lo decimos, no existe un documento gráfico, o por lo menos no es que no exista, es que no lo conocemos. Yo, lo que haya. Lo que pasa es que tenía que documentar el vídeo de alguna manera, Claro. y la mejor forma de documentar el vídeo para que nos hagamos una idea de Claro. cómo eran esos campos de concentración o detención era pues fijándonos en el archivo fotográfico de otros campos, por ejemplo de Málaga, de Ronda, habréis visto una plaza de toros, El de la Aurora era también... de la fábrica de Aurora. Ajá. Eran muy peculiares porque no eran, como decíamos, los nazis pues hacían campos de concentración in situ para lo mismo, ¿no? Efectivamente. Pero estos eran unos campos de detención, Sí. pues muy improvisados, Sí. de aquella manera. Además Oye, eran trasladados en muchas ocasiones. sí, de eran uno a trasladados otro. porque Ajá. realmente, bueno, luego en los campos de detención luego separaban a los prisioneros. Claro. Había unos prisioneros que eran los que estaban vinculados a la República o habían luchado, tenían delito de sangre, como Sí. podremos ver en un segundo. Y estos automáticamente eran fusilados en el mismo campo o se los llevaban a fusilar al otro lado. Claro. Y luego estaban pues los dudosos, que de alguna manera podían reeducarlos. Y en esto, pues, habéis visto cómo cantaban himnos, en fin. O lo llevaban a campo de trabajo, Efectivamente. como por ejemplo el de Algeciras, el eje de Algeciras que Franco quería fortificar, ¿no? Ajá. Otro de los testigos nos habla de que en Antequera, su padre, pues lo llevaron a Algeciras para fortificar la línea franquista. Vamos a escuchar, si te parece, esa declaración y luego ya vemos lo que nos contaba Pepe, pero ese audio, bueno, porque era una persona que contaba su testimonio pero no quería salir, que forma parte de ese vídeo que pueden ver en YouTube. Esto es lo que contaba, la historia cercana de cómo sabe que pasó por aquí, que luego fue trasladado. Vamos a escucharlo. Mi padre, tras terminar la guerra civil como preso en Madrid, fue llevado al campo de concentración del campo del Rayo Vallecano. Al comentarle que no había, los que no tenían delito de sangre podían volver a su pueblo, pues volvió y fue detenido y encarcelado en la cárcel de Málaga. Después pasó a un batallón de trabajadores en Algeciras, fortificando la costa de Algeciras.
y el último paso fue el campo de concentración de la fábrica de Moreno en Antequera. Bueno, pues ya lo ven como además habla claro, la sitúa también en esa fábrica, donde fue el último paso que después de trabajar en Algeciras, como les decíamos, pues había terminado en ese campo de concentración. Como decimos, son muchos los testimonios vivos que conocen por lo que le contaron, de que fue ahí donde estuvo ubicado y que ahí es donde existió. Sí, no se sabía. La verdad que es difícil encontrar personas que nos hablen de estos temas. Claro. Yo cuando tuve la oportunidad, un amigo mío nos dice, ¿sabes que aquí había un campo de concentración en Antequera? Yo estaba en la inopia, o sea, no sabía nada. Y empecé a documentarme hasta que ya me dijeron, oye, tengo a alguien que puede hablar, que era de pequeño, vivió aquello, y él lo vio, no teníamos otros documentos, porque no había fotografía, nada. Claro. Y esa entrevista con él, ese hombre, para mí fue fantástica, ¿no? Yo además me versé en un primer plano, directo, no quería más nada, me senté con él estaba tomando un café y yo lo dejé que hablara. Muy bien. Y nos habló de muchas cosas. Y es un semblante tan como de, no sé, como una persona que después de todo lo que ha vivido, le costaba trabajo contar las cosas. Claro. Eso te lo vas a encontrar y lo vais a encontrar con todas las personas mayores. No quieren hablar de la guerra civil. Totalmente. Es demasiado triste, demasiado duro, y de hecho en el vídeo lo voy a ver, es que yo intento que me cuente cosas y dice, no, mira, esto es muy, para mí es duro y es mejor recordarlo, no. Claro. Pues si te parece, vamos a ver lo que nos contaba Pepe, al que, bueno, de nuevo le agradecemos esas declaraciones, porque como les digo, tenemos muy poca documentación y esto es lo que contaban al equipo de la Noche de los Asombros. Vean. Precisamente un cuñado mío estuvo allí, precisamente allí en la Ribera, en la fábrica de don Fernando Moreno. Y entonces una de las veces le llevamos bocadillo y entonces cuando yo conocí aquello, pues era más bien a la entrada era donde estaban ellos. Y entonces para dormir era donde estaban todas las máquinas de la harina, a un sitio y a otro, pues con 4 mantas, pues donde dormían ellos. Y los vecinos, más de un vecino, que hacían el camino desde Antequera hasta allí, hasta la fábrica Moreno, y allí le llevaban unos bocadillos los que podían. Y eso es lo que yo entonces en aquella época estuve viendo. Precisamente por eso yo sé que era como un campo de concentración, pero fueron a la retirada de la guerra. Aquello duró poco tiempo, ¿no, Pepe? Aquello duró aproximadamente 1 mes y medio, todo lo más. O sea que se reubicó una fábrica en pos de un campo de concentración, ¿no? Sí, en la misma fábrica me lo metieron. Vale. Precisamente porque yo después estuve trabajando en esa fábrica, porque otro hermano mayor estaba allí trabajando en la fábrica Moreno, después de que cuando ya que yo ya lo repartieron de un sitio a otro, y ya porque de ahí era cuando iban sacando el que había hecho un delito, el otro delito, y el que había cometido un delito grande, pues lo destinaban a otros sitios que ya los paraderos de esos ya no se sabe. Me acuerdo yo. Entonces, ¿y era dura la vida en aquel campo reubicado, ¿verdad? No es decir que los maltrataban, pero los tenía ya acorralados, como que despreciados, porque por cuestión de la guerra, porque uno era de la República y el otro, claro. Y el desprecio que le tenía odio a ellos, pero que yo sepa de maltratarlos, no maltrataron fuerte, no, más bien fue después de lo que iban cogiendo. Y usted tuvo familiares allí, ¿no? Yo tuve un cuñado. Vale. Y después lo destinaron, pero no se sabe dónde fue. Destinaron, yo eso ya no, los caminos, porque uno lo llevaba a un sitio, otro a otro, y yo no puedo contar tampoco
el camino de ellos que tuvieron. Yo sé el camino de mi hermano, sí lo sé yo, pero mi hermano, o sea, un cuñado, que después lo liberaron y ya estuvo trabajando y ya le dieron pasar, le hacía un sacaconducto que podía ya trabajar. Y esa fábrica después usted trabajó allí, ¿no? Sí, en esa fábrica Casualidad estuve de la vida. trabajando y un hermano mío, de don Luis Moreno. ¿Y cómo era aquella fábrica? Una fábrica de las mejorcitas que había en toda la provincia de Málaga. Y No había otra más buena. Y estaba bien. De todo de maquinaria formidable. Y eso lo conozco yo. Bueno, pues ya están viendo el testimonio de Pepe Castillo, como habla de que, bueno, la fecha en este caso, pues, por lo que hemos visto en otros medios, quizás en otro tiempo volvió a reactivarse o se reactivó en otro punto, porque se habla también en la época de otro campo de concentración, o incluso en los escritos lo hablan de Antequera, aunque no lo sitúen en la fábrica Moreno. Él dice que aproximadamente 1 mes y medio, por eso, por lo que le decíamos, es que a veces hacían de manera improvisada en cualquier espacio. Bueno, yo precisamente lo tenía ubicado en el 1939, él hablaba, y que duraron muy poco, pero duraron los 5 campos de concentración malagueños de la Guerra Civil, duraron muy poco, duraron 1 mes y medio, 2 meses, y es por eso, por esta naturaleza un poco improvisada. Sí. Porque realmente ellos apresaban a la gente y luego estaban ahí en stand-by, digamos, recluidos hasta que se les daba un destino. O se veía ver lo que hacían con ellos. Claro. O sea, que siempre no tenían un juicio, era un consejo de guerra el que determinaba la vida o la muerte, por decirlo de alguna manera. O una persona que hubiera en ese momento... Bueno. Allí, porque, bueno, fíjate, él lo decía, ¿no?, de luego la suerte que corrió ese familiar, pero que él recuerda, bueno, pues que podían llevarle, ¿no?, al menos podían llevarle los familiares comida, que iban andando hasta allí, desde Antequera iban andando para llevarles comida. Al menos sabemos que estuvo allí, que el tiempo que estuviese, pues aquello fue una realidad, porque, como les decimos, forma parte de la historia de Antequera, pero una historia un poco confusa, misteriosa, porque no tenemos muchos datos. Por eso les decíamos que se quedan muchas preguntas abiertas y que si alguien tiene algo que aportar, pues que no duden en escribirnos, porque, bueno, lo suyo es conocer, ¿verdad? El tema lo merece, es apasionante. Yo no he conseguido, normalmente siempre consigo algunas fotos. Claro. Manolo Rodríguez, nuestro gran amigo, tiene un montón de archivos fotográficos, pero concretamente de esta fábrica y de ese, no de la fábrica, sino de ese momento en el que estaban todos recluidos. Obviamente, si hay un archivo fotográfico, a lo mejor no se quiere que se vea o se destruyó. Claro, estamos hablando de un tiempo de guerra, un tiempo mal. Entonces, para la información era tiempo. Hasta para la información, entonces... Es complicado, claro. No creo que nadie fuera... Bueno, a lo mejor fue un fotógrafo allí a fotografiar, pero bueno, el caso es que en Torremolinos sí hay... Efectivamente, sí hay y el de fotografía. Málaga también Y el de Málaga también, en Antequera, es que no hay nada. ¿Puede haberlo? Pues puede haberlo. Claro. También, como decimos, pues bueno, en fechas duraban poco, ¿no? Eran cosas improvisadas y quizás pues por eso, o en esa época en la que coincidían muchos, pues es más complicado. Pero bueno, cualquier información es buena porque, como les decimos, se trata de esclarecer la historia, y en estos casos qué fundamental, Ramón, es tener testimonios vivos, ¿verdad? Testimonios de gente que lo cuente, es fundamental. Es que para mí era una sorpresa. Yo iba a abordar el vídeo sin testigos, porque ya me veía que, además, a verlo haylo. Claro. Pero nadie quiere hablar. Efectivamente. Es que ese es el problema. Entonces, cuando yo ya tuve la posibilidad de entrevistar a Pepe Castillo, pues tú imagínate, ¿no? Yo creo que para mí, como youtuber, creo que es el mejor vídeo que he hecho. Y creo que va a ser difícil que haga, otra cosa por igual. Por eso mismo, por el testimonio, es que es la mejor documentación. Sí, sí. Además, aparte los medios de comunicación, pues no, tampoco se versán en estas cosas, no interesa, no miro para otro lado, no quiero saber nada, ahora de qué vas a hablar, pues esta es nuestra memoria, nuestra historia, la memoria de nuestros mayores. Yo a él le digo, al final le agradezco a Pepe, tú sabes que esto que tú estás haciendo es una memoria para que intentemos no volver a cometer los mismos errores. Claro. Y ese es el tema. Y entonces él me lo agradecía. Gracias a vosotros por dar voz
a alguien que, oye... Claro, y que seguro que hay muchos más, ¿eh? Desde aquí dejamos, como digo, esa ventana abierta porque estoy seguro que mucha de la gente que lo haya escuchado, de sus abuelos en casa, de sus padres, que por favor, pues que lo cuenten, porque al final todo eso se queda relatado y es contar simplemente la historia y despejar todas esas dudas que, como digo, son cosas que pasaron en Antequera. Y además, fíjate, una cosa que no me gustaría irme sin decirlo, fijaros en el semblante de ese hombre. Sí. Hay perdón. O sea, él no olvida, pero perdona. Él está tranquilo, él está en paz. Él no busca un motivo para encontrarse con otra persona, ni habla de odio hacia un partido o bando u otro, ¿no? Él cuenta lo que vivió. Él cuenta lo que vivió y a mí eso es como un espíritu que transmite, oye, que paz, que nobleza, que dice, mira, yo quiero que tú olvides también. Yo te lo voy a contar para que no se... Pero que no, yo no quiero entrar en... Claro, en polémica de nada, ni por qué pasó, ni... O sea, él no entra en nada de eso, él simplemente cuenta lo que vivió, pero no lo valora. No, él no tiene odio, no hay que ver lo que me hicieron, lo que le hicieron, no sé qué. Él, su hermano, porque cuando él nos cuenta también en el vídeo que su hermano, un hermano mayor que tenía, trabajaba de botones con los Morenos, Fernando Moreno. Y este hermano, en una tarde-noche, fueron a por él, iban a matarlo, y le dice al hermano, corre chiquito, vete porque de alguna manera vos estás tan loco y no... Y él sintió, cuando saltó la verja y salió corriendo, sintió los disparos, ¿no? Son cosas duras, sí, pero él no tiene odio ninguno. Entonces eso es lo que yo, en este vídeo lo que yo quiero reflejar es, estas cosas pasaron, pero vamos a tomarlo, fíjate que él perdonó, él no... Lo que no se puede pretender es volver a ese tipo de enfrentamiento que no lleva a ningún lado, ¿no? Claro. Ese es el origen. Pero sí dejar testimonio de que eso de que ocurrió, que eso es verdad. Así es. Bueno, pues el vídeo completo ya lo saben, está en el canal de La Noche de los Asombros, ahí pueden ver todas esas declaraciones de Pepe Castillo, les aseguro que vale la pena escucharlo porque lo que dice Ramón, por valorar, por recordar, por no repetir especialmente, pero porque la historia está ahí, la historia en este caso pues tiene que estar viva y tenemos que conocerla precisamente para eso, para que sepan además, no solo nosotros, sino las generaciones que vengan, todo lo que ocurrió en los lugares que hoy pues estamos nosotros y sobre todo eso, no se repitan y seamos conscientes. Taparlo yo creo que eso no sirve para nada. Bueno, Ramón, tú sabes que yo tenía muchas ganas de hacer este capítulo, de que me apetecía muchísimo, de que quizá uno de los que también... Bueno, conociste a Griñán entonces, ¿no? Efectivamente, bueno, no voy a contar yo aquí mis batallitas, pero empecé trabajando en Diario Sur y él fue pues... Sí me gusta mucho, María, si tú me permites, me gusta hablar de libros. Para que no sea una cosa como que inventar y demás. Y vamos a citar las 3 documentaciones que yo hice para hacer el vídeo. Por ejemplo, de tu conocido, de Fernando Griñán, que hizo Francisco Griñán, que hizo tras la Alambrada de Málaga. Ese fue el apartado que hizo. Luego hay un libro que hice para documentar el vídeo, que es Los campos de concentración de Franco. Y un tercer libro que es Algeciras, los 30.000 presos que Franco utilizó para invadir Gibraltar, de María Serrano. Claro que sí, para los que quieran conocer más, además, ya le digo que en lo que tiene que ver en los de Málaga hay mucha documentación, hay además artículos periodísticos que hablan con muchos profesores de la UMA que han tratado el tema, que han investigado y que, bueno, Antequera la ponen ahí en el mapa, pero bueno, sobre todo se centran en eso de Málaga. Sí, pero es muy curioso porque de Antequera no tenemos nada. Nada. Y mira que hay archivos, ¿no? Sí, pero nada. Los tienen como documentados, o sea, listados, pero no hay muchos más materiales. De hecho, hemos visto que en el de aquí había unas 2.000 personas, creo recordar, que vimos, ¿no? Unas 3.000 personas. Unas 3.000, 2.600 o por ahí he visto yo en algún documento, pero tampoco sabemos mucho más. O sea que no sabemos si más o menos, pero vaya, suele ser por los que rondaban también los de Ronda, también iba por esa... Sí, Torremolinos el que más tenía, que más. De 5.000. Y ese de Málaga también, de la Aurora, creo recordar que fue de los más importantes, pero ya te digo que pocos datos más hemos conseguido. Bueno, dejamos otra ventana abierta. Otra ventana abierta. Bueno, y según dicen también, hubo más campos, claro, cuando ya no se trata de campo de concentración, sino campo de detención, para ser más exactos. Y puede que haya alguno más. Claro. Pero no se sabe de nada. Nada.
Bueno, desde aquí, como les digo, siempre, cualquier dato que puedan aportar, sea cual sea, por favor, se pueden poner en contacto con los compañeros de la Noche de los Asombros, y si no, pues que con cualquiera de los medios de 101 Televisión Antequera, nosotros se los trasladamos, que ellos son los que llevan el hilo investigador. Pero como les digo, yo tenía muchas ganas de contar esta historia porque me pareció el testimonio de Pepe pues fundamental para que se compartiera a través de este canal. Bueno, le mandamos un saludo a Chema, que hoy no ha podido acompañarnos, que le hubiera encantado, lo sabemos. Sí. Pero bueno, ya saben que esto es muy complicado, compaginar ocio, trabajo, esto es difícil, pero esperamos tenerlo prontito por aquí. Hoy he estado tareado y no he podido venir. Y a él le encanta, además el tema de guerra civil y demás, es muy documentalista, es muy sesudo para eso. Sí. Él es para eso mucho más metódico que nosotros. Sí. Pues Ramón, muchísimas gracias. Volveremos a encontrarnos aquí como siempre. Vamos a ver si cambiamos un poquito la línea en este caso. Que no sea tan bélico, ¿no? Efectivamente, sí. Más de misterio. Venga, vamos a cambiarla para la próxima, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Buena semana. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a continuar en este caso para decirles qué pueden hacer de cara a los próximos días. Repaso a esas redes sociales en las que ya saben nos pueden seguir, y sobre todo esa agenda, porque estamos previos del carnaval y se prepara no solo Antequera y toda la comarca para volver a vivir estas fiestas. Ahora nos vamos con Antequera en la Red.